tés de un vecino curioso, y la casa entera parecía aguantar la respiración para no romper el silencio con un recuerdo que no quería salir. Nerea Salcedo volvió a la villa como quien regresa a una cueva conocida, apenas con la curiosidad de una adolescente y la prudencia de quien sabe que la memoria a veces es una espina que no se quita. El tren había dejado la ciudad en un gris de acero, y las ventanas de la pensión olían a madera vieja y a la sal del puerto. Afuera, las hojas agitadas dibujaban sombras que parecían bailar al ritmo de algo antiguo y olvidado. Entró en el vestíbulo, y el sonido de las teclas del piano viejo del comedor parecía responderle con una nostalgia exacta, como si cada nota marcara un paso hacia atrás en el tiempo. Te sientas de nuevo en este salón, y parece que la casa respira contigo, dijo una voz al otro lado de la habitación. Era Artemio Vélez, hombre de movimientos pausados y voz que tenía la cadencia de un reloj suizo, reparado con paciencia. Sus ojos, de un azul pálido que parecía contener tempestuosas historias, la observaban sin prisas. Siempre fue así, respondió Nerea, acercándose a la mesa que había junto a la ventana. Se sentó y dejó descansar la gabardina, que olía a lluvia reciente y a tinta de cuaderno viejo. Artemio sonrió con la mueca lenta de quien sabe que la verdad no siempre llega con un grito, sino con una conversación que se alarga como un hilo. No tiene remitente, solo un código que parece una secuencia y una nota que dice 3-7-05, dijo, dejando el sobre frente a ella. Nerea tomó el sobre con cuidado, como si fuera un objeto que pudiera desmoronarse entre los dedos. Abrió la pestaña y encontró una carta escrita con tinta azul desvaída, palabras cortas y una firma que parecía un susurro. La memoria no siempre recuerda, a veces propone. Debajo, un recorte de periódico de 1995, doblado en cuartos, mostraba una foto pequeña que casi cabía en la palma de la mano. Una fiesta en una sala grande, luces cálidas sobre mesas redondas y un gran pastel que, por un instante, parecía llorar de felicidad. «Es una broma, ¿verdad?», preguntó Nerea sin humor, la voz temblando apenas. ¿Qué clase de broma trae un código ambiguo y una foto de una fiesta que ya tenía 30 años? No es una broma, al menos, no solo una broma, dijo Artemio, tomando el recorte para mostrar la imagen de cerca. En la cara del pastel está la cifra 2020 y dibujado un virus que parece un doodle de ciencia ficción. Y lo más raro, en el borde hay una inscripción minúscula, 3-7-5. Nerea se inclinó para mirar mejor, y en medio del zumbido del aire acondicionado, la escena de 1995 parecía cobrar vida entre sus dedos. ¿Qué significa eso? ¿Qué relación guarda con nosotros?, dijo con la voz baja, como si pronunciar la pregunta en voz alta fuera invocar un fantasma. Artemio cerró la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. Hace años, en el club de lectura de la playa, discutíamos que ciertos recuerdos no eran recuerdos sino llaves. Llaves que abren pasajes a verdades que la memoria quiere guardar como tesoros enterrados. Este código, este 3-7-5, parece ser una de esas llaves. Y la foto de la torta, con el dibujo de un virus y gente con máscaras, sugiere que alguien predijo algo que para muchos fue solo miedo. Dijo, lentos gestos de las manos, como si cada palabra fuera una ficha de dominó que podría caer en cualquier momento. Nerea volvió a mirar la foto. El pastel parecía una constelación de azúcar. La cifra 2020 resplandecía en letras grandes, y el virus se dibujaba con trazos finos, casi elegantes, como si el pintor hubiera querido convertir la amenaza en una forma de arte. Había mascarillas sobre los rostros de las figuras, pero sus ojos parecían buscar algo distinto. Una señal, una ruta, una huella que nadie más veía.
¿Quién está en esa foto? ¿La gente de la sala? ¿Los invitados de la fiesta de 1995, incluido el anfitrión, Don Pacho? Respondió Artemio, nombrando a un personaje que todos en la villa recordaban con una mezcla de cariño y recelo. Y hay un nombre que aparece, una mujer que todos creían era una cantante de paso, pero que según la nota dejó una pista en el pastel para quien supiera mirar. Su apellido, Falcón, aparece en un recorte añadido al borde, como si alguien quisiera que se notara a propósito. Nerea se dejó caer en la silla. El crujido de la madera vieja respondió a su peso, y el olor a sal y humo de cocina le recordó los años de juventud cuando ella y Artemio solían pasar las noches en el club, hablando de libros que no se vendían en la biblioteca municipal. «No es solo una foto, ¿verdad?», dijo ella, más para sí misma que para él. «Estas cosas no se guardan en un cajón, sino hay un propósito. Y ese propósito parece ser una invitación a mirar hacia atrás para entender algo que podría afectarnos ahora. Podría ser una advertencia», dijo Artemio con voz baja. «Una advertencia en clave que requiere paciencia y, sobre todo, diálogo. No podemos tener prisa. La prisa fatigaría la memoria y la convertiría en ruido». La conversación se prolongó en un silencio que se hizo denso, como si las palabras hubiesen quedado en el borde de sus labios, para luego retroceder y buscar la próxima salida. Afuera, la lluvia dejó de ser lluvia, para convertirse en una lluvia de pequeñas campanas que sonaban cuando el viento empujaba las persianas. De pronto, el teléfono fijo de la pensión dejó de ladrar con su ronroneo neutro y anunció, con una vibración que parecía nerviosa, la llegada de un mensaje. Artemio lo recogió con la delicadeza de quien espera noticias importantes, que no se sabe si son buenas o malas. «Es una llamada anónima», dijo mirando la pantalla bloqueada. «El mostrador en la entrada dice, aviso urgente. ¿Quieres contestar?». Nerea asintió, sin pronunciar palabra. La voz del teléfono, cuando habló, no parecía una voz, sino un susurro mecánico que decía, con voz neutral y extrañamente calmada: 13S05, 2020. Colgó sin esperar respuestas. El techo de la pensión parecía estrecharse sobre ellos, como si la casa quisiera encerrar el misterio dentro y no permitirle salir. «¿Alguna vez te has sentido observado por una pregunta?», preguntó Nerea un poco con ironía y un poco con miedo. «Una pregunta que no es tuya, pero que te reclama». Artemio guardó el teléfono en el bolsillo y se levantó. «Más bien, una invitación a seguir un camino que no podemos abandonar. Si esto no es una casualidad, si la cifra 3705 y el 2020 son llaves, entonces debemos buscar la cerradura que abren. Y para eso necesitaremos el diario de alguien que estuvo en esa fiesta y que ya no está entre nosotros para contarlo». Nerea lo observó. La determinación hungaba en su voz como una vela en una habitación sin corriente. «¿En el diario de quién?». «De la cantante de la fiesta, la mujer a la que mencionó el recorte. El apellido Falcón podría ser el que quedó en la memoria de la gente, pero el nombre completo no. Si podemos encontrar a alguien que haya escrito sobre esa noche o que haya visto a esa mujer en los años posteriores, podríamos empezar a entender qué significa 3705 y por qué el pastel decía 2020 como si fuese una profecía». La idea creció entre ambos como una semilla que encuentra la grieta adecuada para abrirse paso. Se miraron, dos figuras quietas en medio de una casa que olía a lluvia, sal y historias no contadas, y supieron que la noche sería más larga de lo que habían imaginado. La mañana siguiente, la villa despertó con una bruma que parecía una cortina de terciopelo mojado. El puerto, con sus barcazas quietas y el vaivén de las boyas, tenía el rumor de los secretos que no se revelan de un solo golpe.
Nerea y Artemio se movían por las calles empedradas con un plan aún imperfecto. Iban a la casa de la madre de Nerea, la que todos llamaban la abuela Adela, aunque ya tuviese 80 años, y una memoria que, como el mar, sabía de mareas largas y lentas. La casa de la abuela Adela estaba en una calle estrecha, a la sombra de una torre de vigilancia que parecía haber sobrevivido a siglos de lluvia y turistas. Las paredes estaban cubiertas de plantas secas que realizaron un perfume a madera y resina, y un gato gordo dormitaba en la escalera, moviendo una cola con despreocupación de quien conoce su propio reino. Adela, nos acordamos de la noche de 1995, dijo Nerea al cruzar el umbral, con la voz que se reserva para los secretos de la infancia. ¿Podrías decirnos algo sobre esa fiesta? Hablo del pastel, del 2020 dibujado, de la máscara en la gente. La abuela, que parecía más brisa que cuerpo, abrió sus ojos azules que portaban la memoria de quien ha visto demasiadas historias para poder contarlas con facilidad. Vuestras preguntas vienen con un peso distinto al de las otras que me han hecho, dijo, con la voz áspera, como si el tiempo hubiera lijado su garganta, pero no su voluntad. La noche de 1995 fue de las que se quedan pegadas a la piel, cuando la lluvia dejó de ser lluvia para convertirse en un espejo. El pastel era una broma de Don Pacho, un hombre que creía que todo se resolvía con dulzura. Pero la broma fue un espejo, y el espejo a veces te devuelve lo que no quieres ver. ¿Qué viste tú?, preguntó Artemio sentándose frente a ella. Su gusto por la conversación era una forma de sobrevivir la verdad sin herir a nadie. Vi a la gente sonreír vacíos, y al fondo, un hombre que parecía saber más de lo que decía. Llevaba un sombrero ancho y una chaqueta que olía a tinta fresca. En la foto que quedó en el álbum, él se tocó la barbilla como si estuviera pensando en un truco de magia, y luego alzó la vista hacia la cámara, como si supiera que la memoria del mundo nos estaba mirando desde allí. También vi la inscripción en la torta, 2020, pero lo que más recuerdo fue el nombre que nadie pronunció. Si te digo más, quizá rompa algo en el tiempo. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Nerea, la voz baja por la emoción contenida. No lo sé con certeza, respondió la abuela, sacudiendo la cabeza con una mezcla de nostalgia y miedo. A veces, la memoria es una casa con puertas que se cierran solas cuando se acerca a alguien. Pero sí te diré algo que me dijeron cuando era joven. Esa noche no fue una celebración común, fue una señal. Y la torta, con ese virus dibujado, era un recordatorio de algo que estaba por venir, no una broma. Artemio intercambió una mirada con Nerea. Había algo en la voz de Adela que sonaba a verdad velada, a verdad que no se puede decir en voz alta, porque el silencio es la forma más fiel de conservarla. ¿Y qué pasó después?, preguntó Nerea tratando de sostener el hilo. La gente se fue a casa con la sonrisa pegada a la cara, pero el ruido en la calle era otro. Y cuando la tienda de Don Pacho cerró, nadie dejó de buscar un porqué. Algunos, como aquel maestro que ya no vivía aquí, dejaron pistas en lugares insospechados. Y entonces, años más tarde, una carta azul con la firma de un tal S. Pero nadie quiso seguirla por miedo, o por costumbre, o por la creencia de que las profecías deben quedarse en el papel. La abuela hizo una pausa, y el silencio, que se había vuelto un personaje por derecho propio, parecía escucharla. La ruta, cuando alguien se atreve a tomarla, no apunta a la destrucción de un mundo, sino a la comprensión de uno. Y la memoria no recuerda para castigar, sino para enseñar. Que lo que parece un recuerdo, si se mira con paciencia, puede convertirse en una llave. Nerea se miró con Artemio, sabiendo que cada palabra de la abuela había puesto una nueva semilla en su interior,
una semilla que prometía hurgar en capas de la historia que nadie había querido desalojar. Budam. Pasaron días de búsquedas incansables entre papeles amarillentos, archivos polvorientos y conversaciones con viejos conocidos que aceptaron hablar solo si se les ofrecía un café fuerte y una promesa de no contar más de lo que debían. En estas jornadas, Nerea y Artemio descubrieron que el código Trera CSDR5 no era meramente una cifra, sino una constelación de indicios, números que parecían coordenadas. Una tarde, en la plaza central, se detuvieron frente al viejo roble, ese árbol cuyo tronco parecía guardar una memoria de siglos. En torno a él, los niños corrían con la alegría de la inocencia y los viejos se sentaban a la sombra y hablaban de la lluvia que siempre vuelve, aunque ya no sea la misma. «Mira el árbol», dijo Artemio, señalando una grieta en la corteza, como si fuera una boca abierta. Allí, en cada estación, el árbol crece un anillo de madera que no es visible para todos. Si sosteniendo este código aprendemos a escuchar a las cosas, quizá podamos entender que la clave está en el silencio entre las palabras. Nerea posó la mano sobre la corteza rugosa y sintió un pulso mínimo, como si el árbol o el tiempo que le pertenece le susurrara algo en un idioma que solo la memoria conserva. En ese instante, un mensaje de texto llegó al teléfono de Artemio. Una imagen de una ventana empañada, con el número 3CRS005 dibujado en el vaho. Y debajo, una frase en minúsculas: «Empieza en el árbol». La foto era borrosa, pero el contenido era claro. Alguien, o algo, parecía estar señalando al roble de la plaza como el primer punto de una ruta. «¿Qué significa?», preguntó Nerea, clavando la vista en la pantalla, con la mezcla de miedo y emoción de quien entiende que el juego ha cambiado de nivel. «Puede que sea un punto de inicio para una investigación que no admite interrupciones», respondió Artemio, dejando el teléfono en su bolsillo mientras miraba al horizonte. «Si esta ruta es real, el siguiente paso podría llevarnos a un lugar que no visitamos desde la juventud, la casa de la cantante Falcón, a quien todos llamábamos Dulce, pese a que su voz era áspera como la marea, y su verdad más áspera aún». La mención del nombre hizo que Nerea sintiera un tirón en la garganta. Dulce Falcón era una figura de la que se decía poco fuera de la villa. Una mujer que había vivido varias vidas en una artista que parecía habitar en cada oscuro rincón de la memoria de la gente que la conocía. Si Dulce estuvo en esa fiesta de 1995, y si su diario había dejado una pista sobre 3CST05, entonces el misterio era más grande de lo que habían sospechado. Al atardecer, regresaron a la pensión para prepararse para una visita nocturna a la casa de Dulce, una pequeña casa en la ladera norte de la villa, con vistas al mar y un faro que parpadeaba cada pocos minutos como un ojo que vigila. Cuando venció el crepúsculo, el aire huele a algas y a madera mojada. Se ponen de pie y salen. En la calle, el viento trae el murmullo de la ciudad que se duerme, y en el propio suelo, la pintura de los colores que aún quedan de las faroladas de la noche anterior. Llegan frente a la casa de Dulce, un edificio que resiste las inclemencias del tiempo con la dignidad de un veterano. Las persianas estaban cerradas, pero un ligero temblor en la cornisa les dice que alguien podría estar observando desde dentro. Artemio toca con los nudillos una y otra vez, hasta que la puerta se abre con un crujido suave. «Buenas noches. Somos Nerea y Artemio», anuncia él, con la voz tranquila que usa cuando la situación no admite entusiasmo excesivo. La puerta, sin prisas, revela a Dulce Falcón, una mujer con una presencia que parecía apacentar el silencio. Sus ojos, de un marrón profundo, tenían una memoria que parecía haber visto más de lo que podía sostener. «He estado esperando a que alguien viniera a preguntarme por aquel pastel»,
dice, sin mostrar sorpresa por la visita. Su voz es áspera, como si hubiese degustado años de ciudades lejanas y noches de ensayo. Si habéis venido por la nota azul, ya os adelantaron que no es una broma. 3-7-5 no es un chiste, es una ruta. Nerea respira hondo, y por primera vez en la noche siente el peso real de la palabra ruta. Dulce se retira a la cocina y les deja la sala en silencio, donde el rumor del mar entra por la ventana entreabierta y hila historias en el aire. La ruta comienza con una memoria que no quiere olvidar. Dice Dulce, sin mirarlos del todo. La gente creía que era un chiste, una celebración con un pastel que traía la vida. Pero no era así. Ese pastel tenía una textura que no era de azúcar. En la década de los 90, cuando yo era joven, el mundo no parecía saber que el miedo podía dibujar figuras en las tortas, que el futuro podía escribirse con tinta de miedo y esperanza a la vez. En ese pastel, la figura del virus no era una amenaza. Artemio, que había enseñado a su vida a escuchar las historias más duras, preguntó: ¿qué te dijeron entonces? ¿Qué viste que te hizo creer que aquello no era solo una broma? Dulce suspiró, y en ese suspiro parecía contener toda una orquesta de recuerdos. No fue lo que vi, sino lo que sentí. En esa noche, cuando el pastel fue cortado, una corriente de aire pasó entre la gente y dejó un olor a clavo y a invierno. Había alguien en la sala que, cuando sonrió, no dejó ver los dientes, como si hubiese visto algo que otros no podían ver. Esa noche, cuando se apagó la música, todos esperaron que alguien dijera la verdad, pero nadie habló. Y cuando la gente celebró, una voz interior me dijo que una mentira hubiese sido más fácil que una verdad incómoda. Ese día, yo juré que si alguna vez alguien buscaba la verdad de aquel pastel, encontraría una ruta en la memoria. Una ruta que empieza por el código 3C705 y por el año 2020. Nerea se quedó sin palabras. La habitación parecía cerrarse alrededor de ellos. Cada objeto parecía mirarlos con una paciencia de siglos. Cada objeto contenía una posibilidad distinta de verdad. El nombre de Dulce resonó en su mente como un eco. Dulce era la voz que todos guardaban para cuando la historia era demasiado pesada para pronunciar en voz alta. Entonces, ¿cómo podemos seguir esa ruta?, preguntó, intentando que la curiosidad no se convirtiera en ansia. Dulce volvió a la sala con una taza de té caliente que improvisó de la nada, como si el tiempo fuese un mismo recurso que se inventa cuando hay hambre de respuestas. Se sentó frente a ellos y les tendió la taza. Primero debéis entender que la ruta no es un tesoro. Segundo, no es responsabilidad de una persona resolverla, sino de un grupo que se atreva a escuchar lo que la memoria quiere decir. Tercero, 3C7C5 no es solo una clave numérica. Es un idioma que algunos entienden como un poema. Su significado no está en una sola palabra, sino en la relación entre palabras, fechas, objetos y lugares. Si queréis continuar, debéis buscar a la gente que participó de ese año en la fiesta y a los que supieron guardar silencio cuando la verdad pedía ser escuchada. Y, sobre todo, debéis buscar las palabras que nadie pronunció. La conversación se convirtió en una conversación de verdad, no una charla para el aplauso fácil. Las dos personas sentadas frente a Dulce sentían que cada frase, cada pausa, era una brasa que podría encender un fuego mayor si se sabía cómo sostenerla. Los días siguientes se convirtieron en una travesía de archivos y memorias que parecían encajar como piezas de un rompecabezas antiguo, cada una de ellas con un borde gastado por el paso del tiempo. Encontraron, escondidos en un cuaderno de tapas gastadas,
el borrador de un poema que Dulce había compuesto para la noche de la fiesta, con versos que parecían hablar de una verdad que no se quería levantar. El poema, fechado en 1995, hablaba de una luz que no ilumina al mundo, sino que le recuerda su sombra, y de un pastel que no alimenta la boca, sino la memoria que debe comerla para entender. Todo indicaba que esa noche había sembrado una ruta que no se había despejado aún. Entre los papeles, también hallaron un mapa dibujado con bolígrafo azul que parecía señalar un tronco de árbol antiguo en la plaza central, justo bajo el roble del que hablaba Dulce. Había una línea punteada que conectaba el remolino de ramas con una casita en la orilla, y un recordatorio en el margen. No olvides mirar el árbol. A esa altura, la ruta estaba tomando forma, y la forma tenía el pulso de una promesa. Si seguían el rastro, descubrirían un camino que podría cambiar su comprensión de la realidad y quizá su destino. Una noche, mientras discutían en la estancia de la pensión, el reloj de la sala marcó las 10:40 con un repique suave que parecía insistir en la paciencia, un tic-tac que resonaba en el pecho de Nerea como un tambor que marca un inicio. Se miraron y supieron que estaban al borde de algo más que una revelación histórica. Lo que me asusta no es lo que podamos encontrar, sino lo que podamos perder si no lo entendemos, dijo Nerea, dejando que la verdad, cuanto más se acercaba, más pesara sobre sus hombros. Entonces doblegamos la sombra con la luz de nuestras preguntas, respondió Artemio, con una mirada que parecía atravesar paredes. Si la ruta existe, la debemos trazar con calma, sin forzar sus giros. Lo que menos necesitamos ahora es un ruido que traiga más miedo que verdad. La última llave de esa noche fue una nota encontrada entre las páginas de un libro olvidado, un papelito irregular que decía: «La memoria no es un archivo, es un mapa. Conviene entender su geografía antes de pedirle cuentas al mundo». La palabra final, escrita con calidez en la esquina, decía: «Sigue». La siguiente etapa de la investigación llevó a Nerea y Artemio a la biblioteca municipal, un edificio de piedra que parecía haber absorbido la lluvia de décadas y conservarla como un secreto en sus estantes. Las sombras de las lámparas de diseño antiguo se proyectaban sobre las paredes de cuero y madera, y el aire olía a papel seco, a polvo que no se había movido en años, y a la promesa de preguntas que aún esperan una respuesta honesta. Entre cartas olvidadas y archivos que nadie había tocado en mucho tiempo, hallaron un cuaderno que parecía respirar cuando lo abrían. Era el diario de Dulce Falcón, escrito con tinta que se había ennegrecido por el paso del tiempo, pero que conservaba la claridad de una visión que una vez fue vibrante y audaz. Cada página tenía el dibujo de un pastel, una torta que, al parecer, había sido a la vez una celebración y un enigma. En cada versión del pastel se veía evolucionar el dibujo del virus, cada vez con un detalle más nítido y una máscara más definida, como si el artista hubiese estado intentando capturar la esencia de una amenaza que, en 1995, nadie en la villa sabía nombrar. «¿Qué es lo que estás buscando exactamente?», preguntó Nerea, al pasar las páginas oyéndose a sí misma como si otro fuera. «¿Qué es la ruta? ¿Qué significa ese 3CST05? Artemio, que mantenía la actitud calma de los que creen que la verdad no se apresura, respondió: «Buscamos la voz que pudo haber adelantado lo que hoy llamamos pandemia, no para señalar culpables, sino para entender el mensaje que la memoria intenta entregar». Dulce decía que la ruta no era un maleficio, sino una llave que se abre con la paciencia de una pregunta bien planteada. Si el diario de Dulce contiene esas páginas que hablas, puede ser que la ruta empiece exactamente aquí, en el papel donde el pastel y su 2020 fueron descritos como si fueran una premonición.
La lectura del diario fue un juego de destellos, fragmentos de poemas, notas al margen que parecían ajenas y una secuencia de fechas que se entrecruzaban con los pasajes de las experiencias de la villa. En una de las entradas, Dulce menciona una visita a un salón de cartas en la ciudad vecina, donde un hombre llamado S dejó una carta para alguien que no estaba en el pueblo, pero que por algún motivo debía recibirla. La carta, decía, contenía una advertencia y una invitación a no olvidar la historia que aquella torta encarnaba. Aquí hay un hilo que podría conectarnos con el origen de 305, dijo Artemio, señalando una página donde un cuaderno de tapas rojas se entrelazaba con el diario de Dulce. Se parece la misma inicial de ese hombre misterioso al que se refería la carta. Tal vez no sea una coincidencia. Quizá ese era el guardián de la ruta. Nerea se inclinó más sobre el cuaderno y recordó lo que Dulce había dicho, que la memoria no es un archivo, sino un mapa. Si esa intuición fuera cierta, cada página del diario puede ser una coordenada que, al leerse en el orden correcto, revela el camino hacia una verdad que, de otra manera, permanece invisible. La última entrada del diario era una instrucción clara, escrita con urgencia. Si el 2020 no llega a ser un año de pandemia, que sea, al menos, un año de despertar. Busquen al árbol, miren la casa de la cantante, sigan la ruta que se dibuja en las sombras. Y al final de la página, una frase que parecía haber sido recién agregada. El tiempo no es lineal. Es una red que se teje con las preguntas que hacemos. El mapa, ahora, estaba claro en su cabeza, y el primer punto de la ruta era el roble de la plaza, el árbol que parecía guardar siglos de secretos en su tronco. La noche caía, y el viento traía consigo un rumor que parecía el murmullo de voces antiguas que discuten en voz baja. En ese murmullo se oían dos palabras repetidas una y otra vez: paciencia y verdad. Y mientras la ciudad dormía, Nerea y Artemio sabían que estaban a punto de emprender un viaje que podría revelar que un 305, un pastel de 1995 y el año 2020 no son solo recuerdos, sino instrucciones para entender un presente que no quiere ser comprendido sin mirar atrás. Y en esa convicción se abrazaron, sin saber que aquel abrazo era el último refugio que tendrían antes de encontrarse con una revelación que haría temblar la propia idea de lo que llamamos futuro. El cuarto día de su investigación, cuando la lluvia parecía haber cobrado un nuevo pacto con la ciudad, llegaron a la casa de Dulce Falcón para la última conversación de la fase inicial. La casa estaba en penumbra y solo una lámpara de pie, con un par de ondas de luz, ofrecía un refugio cálido en medio del frío salino que se colaba por las rendijas. Dulce los recibió con una sonrisa cansada que no lograba ocultar el peso de lo que sabía o lo que había visto. «Hoy estoy lista para hablar sin adornos», dijo, dejando caer su abrigo al suelo como si fuera un animal cansado que necesita descansar. Si la ruta es real, debemos confirmar cada uno de sus puntos. Si no, tal vez hayamos pasado años persiguiendo una sombra. La sombra podría darnos una verdad mayor que cualquier sol que hayamos conocido, respondió Nerea, con una serenidad que apenas lograba contener la excitación y el miedo. La conversación comenzó con un repaso de las piezas que ya conocían. El pastel de 1995 con el 2020 dibujado, el virus en el dibujo, las máscaras de papel pintadas con una careta de seda, el código 3CST y el compromiso de Dulce de haber dejado una pista escrita entre las líneas del diario. Dulce explicó que, en la fiesta de 1995, el virus no era un símbolo de enfermedad, sino una advertencia sobre la fragilidad de la memoria humana y la capacidad de una sociedad para olvidar lo que no quiere recordar. La máscara no era solo para protegerse de un virus,
Si es que existiese, era un emblema de las ideas que la sociedad tapa con una emoción pasajera. El 3C705 no es una clave que abra una caja, y la casa que nos convoca no es un lugar físico, sino una interpretación de la memoria. Si seguimos esa ruta, encontraremos una habitación que guarda no solo la memoria de una villa, sino la memoria del mundo entero. Nerea y Artemio escucharon, atentos, cada frase, cada pausa. Ellos sabían que, en ese momento, estaban tocando la voz de la verdad. Una voz que podría either liberarlos o condenarlos a una verdad que nadie quiere ver. Quiero ver las imágenes de la torta, las fotos de la fiesta, dijo Nerea, con una voz que estaba a punto de romperse por la emoción. Dulce asintió y se acercó a la vitrina del salón, donde guardaba recuerdos de su vida que iban desde fotos en blanco y negro a cartas amarillentas. Tomó un sobre azul que parecía reciente, lo abrió y mostró varias fotografías en papel protegido por un cristal. Las imágenes eran más nítidas que en las otras. La fiesta de 1995, la torta, el pastel con el 2020 escrito con glaseado en letras que parecían respirar. «Miren la silueta en la cuarta foto», dijo Dulce, señalando con el dedo una figura que se recorta entre las sombras. «Es la que más me fascina. No se distingue la cara, pero la postura es la de quien sabe que las palabras que se dicen en la oscuridad pueden derrumbar cosas que deberían quedarse en silencio». Esa persona sostenía una nota que parecía flotarse sobre la torta, como si fuera una firma invisible. La foto mostraba, efectivamente, una mancha de luz que parecía un pedazo de historia, que salía de la torta para entrar en la sala. En el borde de la fotografía, una firma que se desvanecía. Es una S que, para Nerea, parecía decir el inicio de una historia, el inicio de un camino. Dulce tomó la foto y la guardó en el sobre azul. Si este S era el guardián de la ruta, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué quería que siguiéramos a partir de esa noche? ¿Qué verdad deseaba que quedara oculta o revelada? Dijo Dulce, su mirada girando entre las dos personas que estaban frente a ella. No lo sabremos completamente si dejamos que el miedo nos guíe. Artemio, que había estado escuchando con paciencia, añadió: la ruta podría requerir que enfrentemos nuestras propias sombras, no solo las sombras de la memoria. Debemos prepararnos para lo que no queremos escuchar. Si el 2020 fue el año que el pastel predijo, entonces ese año no estaba ausente. La conversación dejó a todos con una sensación de terreno inestable, como si, después de horas de discusión, las preguntas siguieran sin respuestas, pero con una claridad inesperada. Estaban en la senda que podría transformarlos a ellos, pero que también podría mostrarles la fragilidad de la historia que sostienen. El reloj marcó la medianoche cuando Dulce se levantó para acercarse a la ventana. Miró la playa y el faro con una expresión de alguien que ha dejado una parte de su vida al borde del mundo, esperando que alguien, algún día, la llamase de vuelta. «No olvidéis una cosa más», dijo, volviendo su rostro hacia ellos. En 1995 el mundo parecía repleto de certezas. En 2020 esas certezas pueden haber cambiado de forma, pero no de sustancia. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Cómo respondemos a la memoria cuando ella nos dice que la verdad no es un muro, sino una puerta que siempre está cerrada con dos llaves? Paciencia y verdad. Nerea dejó escapar un suspiro corto, sin saber exactamente si estaba al inicio de una revelación o en el borde de una decisión que cambiaría todo lo que creían saber. «¿Entonces seguimos?», preguntó mirándolos a ambos. «¿Seguimos la ruta o nos quedamos aquí para no perder lo que ya hemos conseguido?» Dulce sonrió, con una risa pequeña que parecía contener toda la vida de una persona que ha visto mucho y ha amado más. «Seguimos»,
dijo. La ruta no es una flecha que apunta hacia una meta, sino un camino que exige caminantes con ojos y oídos abiertos. Si algo va a ser revelado, debe ser revelado a través de la conversación que estamos teniendo ahora, sin prisas, sin miedo a equivocarnos, con la voluntad de escuchar hasta el final. Se miraron entre sí, y en ese silencio compartido se selló un pacto sin palabras. Continuarían, paso a paso, sin prometer un final, solo la promesa de seguir descubriendo una verdad que tal vez no podrían aceptar en su totalidad, pero que ya estaba ahí, esperando que alguien la mirara con la paciencia necesaria para ver lo que, en el brillo de una torta y una memoria, siempre se había negado a mostrarse por completo. La noche se hizo más profunda, y el viento vino cargado de historias antiguas. En la penumbra de la casa de Dulce, un objeto reposaba invisible en un estante alto. Una caja de música envuelta en una tela azul que parecía moverse con el aire. A veces, las cosas más simples esconden las respuestas más profundas. Ellos se acercaron a la caja de música, la destaparon con cautela y escucharon, por primera vez, una melodía suave que no parecía ser de este mundo. No era una canción cualquiera. Las notas, entrecortadas, contaron un relato de ciudades lejanas, de personas que habían sostenido un secreto durante años, de un código que alguien había dibujado con una mirada y un suspiro, de un año que había sido olvidado por todos, excepto por unos pocos. La música se detuvo, y el silencio dejó oír otra cosa, un murmullo, como el que a veces surge de una habitación cuando alguien está a punto de decir algo importante. No era un rumor. En ese silencio, Nerea y Artemio entendieron que el camino era real, que el riesgo era real, y que el próximo paso requería decidir entre la seguridad de no saber y la responsabilidad de descubrir. La memoria, dijeron, no se debe temer. Y la historia, dijeron, no se debe terminar. Debe continuar, con cada pregunta que se haga, con cada verdad que se enfrente. La noche, hasta entonces tranquila, parecía respirar más fuerte, y mientras el faro parpadeaba en la distancia, un cambio sutil, casi imperceptible, recorrió la casa. El virus dibujado en el pastel parecía latir, como si conservase un pulso propio, un pulso que, si se escuchaba atentamente, revelaba que aquella historia no era un final, sino un inicio. Entonces, sin aviso, el teléfono sonó de nuevo. No era una llamada de emergencia, ni un mensaje de texto. La conversación cesó. El peso de esa frase cayó sobre ellos como una mano que cierra una caja de música demasiado pronto. Por un instante, todas las certezas se desvanecieron y quedó en su lugar una pregunta enorme. ¿Quién quería que siguieran esa ruta? ¿Qué pasaría si decidían empujar a través del roble hacia el corazón del misterio? La habitación, el roble, el mar, Dulce, el 3, 7 y 5, el 2020. Todo parecía entrelazarse en una madeja que les exigía decidir con rapidez y sin perder la delicadeza de la memoria. Y mientras miraban el código repetirse en la pantalla, entendieron que, en verdad, la historia estaba a punto de cambiar de forma radical. Pero el siguiente paso no estaba claro, y el tiempo, como un río que se apresura en la noche, parecía empujarlos a la acción con un impulso que no sabían si sería un giro beneficioso o un precipicio. Y en medio de esa tensión, la última frase de Dulce resonó entre ellos, con la claridad de una campana que llama «Sigue». Así, con el 3C, el 705 en sus mentes y el peso de un pasado que se niega a quedarse en silencio, Nerea y Artemio se prepararon para lo que vendría, la siguiente pieza de un rompecabezas que no sabía cuándo terminaría. Y, en ese prepensamiento, el relato dejó una curva abierta,
una promesa de que lo que acaban de descubrir era apenas el comienzo de una historia que no podría cancelarse ni ignorarse. La memoria, al parecer, había decidido hablar, y sus palabras palpitaban ya en las paredes, esperando el momento de ser escuchadas con la paciencia que la verdad exige. El cliffhanger se insinuaba en el aire. Otro mensaje llegaría, otro lugar para explorar, y otra persona que podría saber más de ese código misterioso que parecía encerrar el destino de todo lo que eran. La casa parecía respirar con ellos, y cada respiración parecía dos latidos que discutían su próximo acto. Nerea miró el 3STC-05 parpadeando en la pantalla, y luego sus ojos se posaron en Artemio, como si aquel rostro familiar pudiera dar forma a la niebla que los rodeaba. Si la ruta es real, si está ganando cuerpo, no podemos fingir que no existe, dijo Artemio, la voz contenida, como si cada palabra pesara en el aire. Empujarlos hacia el roble no es empujar personas. Pero si el roble no es más que un engaño, estaremos caminando hacia una trampa. Ella dio un paso hacia la mesa, como si la distancia física pudiera convertir la duda en una certeza. La memoria está hablando, lo sabemos, respondió. Pero ¿qué si lo que oímos no es una voz de verdad, sino la repetición de un cuento viejo que alguien quiere que creamos? Artemio dejó desfilar una sonrisa cansada por sus labios. Entonces hablemos claro. Si la ruta 3CS1005 existe, si la foto de 1995 en la que el pastel tenía un dibujo de virus y mascarillas señala un camino, ¿qué nos falta por saber para avanzar sin rompernos? Nerea acercó la pantalla para que sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, pudieran leer con precisión el código 3C7R5. En el silencio, la casa parecía escuchar sus palabras como si fueran una plegaria, porque después de todo, la memoria no descarga su peso sin pedir algo a cambio. La gente, Dulce nos dejó una pista sutil, pero poderosa. Una palabra al final de cada recuerdo, dijo, y la palabra no estaba solo en su voz. Estaba en el rumor que surgía de las paredes cuando ella hablaba en sueños. Artemio respiró profundo. Entonces que venga la pista, dijo. ¿Qué dice la casa cuando le preguntas por Dulce? La respuesta llegó, de la manera más inesperada. Un susurro apenas audible, como una ráfaga de aire que se arrastra por una rendija. Sigue. El mensaje no tenía firma, pero Nerea lo interpretó como una promesa y un mandato. La promesa de que el camino existía y el mandato de que, para entenderlo, debían moverse. Se miraron y en esa mirada se dijo sin palabras que estaban a punto de cruzar una frontera que no se recuperaba. Si vamos, iremos con cautela, dijo Nerea, no por miedo, sino para no perder ninguna pieza de este rompecabezas, que ya no es solo un rompecabezas, sino una historia que nos mira. Artemio asintió con determinación, y por primera vez en mucho tiempo sostuvo la mirada de su compañera con esa clase de convicción que nace cuando la verdad aprieta el pecho con la fuerza de una promesa. Entonces, vamos a la vieja biblioteca de la costa. Hay un cuaderno que Dulce dejó más o menos oculto entre las páginas de un catálogo de objetos perdidos. Si la foto de 1995 está en esa casa, debe haber una conexión que no vemos todavía. Y si hay conexión, la ruta no nos dejará solos. Nerea guardó silencio. Dejó reposar las palabras en el silencio, y luego habló con una claridad que parecía quebrar la niebla que les rodeaba. Es una decisión que nos cambia la vida, Artemio. Pero si no seguimos este hilo, ¿qué pasa con la memoria de quienes no pueden hablar? La conversación se espesó, pero no hubo gritos ni reproches. Entonces, a la costa, dijeron al unísono, a la biblioteca que guarda objetos y recuerdos, como si fueran peces en una pecera vieja.
El camino hacia la costa no era directo. Debían atravesar una casa llena de ecos, cada habitación un registro de voces que ya no estaban, y cada pared un mapa que quizás sabía más que ellos. En el silencio, cada paso parecía una pregunta a la que la casa respondía tardíamente, dejando atrás un murmullo que sonaba a puerto. La noche, por un instante, dejó de ser noche para convertirse en un pasillo sin fin. Y cuando el faro de la torre cercana emitió su destello parpadeante, supieron que no estaban solos. Alguien, o algo, observaba desde la sombra, desde el borde de la memoria. El 3C7005 no era solo código en una pantalla. El plan estaba trazado. La biblioteca de la costa parecía la única puerta que quedaba entre la casa y el mundo exterior, entre el recuerdo y la acción. Y en ese umbral, la conversación debía continuar, porque cada palabra sería una pieza más del rompecabezas que, de otro modo, se deshilacharía en el aire. Segunda escena de la ruta, la biblioteca como trampa y refugio, tomaba forma en la mesa de la casa, y con cada segundo que pasaba, los dobles de sus sombras se alargaban y se iban acercando al borde de la luz. El peso de la decisión ya no era solo de Nerea y Artemio, era de todos los recuerdos que habían traído a la casa, de Dulce, de la foto de 1995 y de la extraña advertencia que había llegado en la pantalla. Sigue. El murmullo de la casa parecía respirar cuando la mesa, cubierta de objetos que ya no tenían forma de objetos, recibió el peso de las palabras que iban a decidir aquel viaje. Nerea se acercó a la ventana, dejó escapar un suspiro y al volver la mirada encontró a Artemio observando una caja de madera que parecía haber sido tallada con el mismo cuidado con el que se talla la memoria. Con paciencia y con la certeza de que cada surco era una historia que no debía perderse. Si seguimos, si abrimos la biblioteca, ¿qué encontraremos de verdad? Preguntó Dulce, la voz pequeña pero firme, como si el eco de una risa infantil pudiera atravesar las paredes, y sin embargo, parecía haber crecido en la casa como una planta que no se rinde al invierno. La verdad no siempre es un regalo bonito, dijo Artemio, con la seriedad que le da la experiencia de haber visto pasar demasiadas sombras sin perder la curiosidad. A veces es un peso que no nos pertenece, o que se nos exige cargar. Pero si no miramos, las sombras se hacen más pesadas que la memoria. Nerea se acercó y dejó posarse la palma de su mano sobre el borde de la mesa. Sus dedos temblaron apenas. La misión no es recolectar pedazos de historia para exhibirlos. Es entender por qué la historia nos persigue. El 3C705 no es una cifra. Es una promesa de que alguien, en algún lugar, quiso que recordáramos algo que ya sabíamos o sospechábamos. Y esa sospecha la guardaban objetos como si fueran peces en una pecera. Hubo un silencio que parecía espeso, como si la casa misma hubiera decidido contener la respiración para escuchar mejor lo que iba a decirse. Entonces, hablemos claro, dijo Lucía, que había permanecido en silencio junto a la estantería, donde una colección de cuadernos gastados por el uso parecía formar una muralla de palabras sin destino. Si la biblioteca es la puerta, ¿qué vamos a dejar salir? Lo que debemos liberar es la cadena de un secreto que ha estado encadenando a todos los que hemos tocado esta historia, respondió Nerea, sin apartar la vista de Artemio. El dibujo del bolo de la fiesta de 1995, ese 2020 que parecía un pronóstico, no es un mero guiño. Es una advertencia que nadie quiso escuchar o que nadie se atrevió a entender. Porque la verdad pesa. Artemio dio un paso adelante, acercándose a la caja de madera. Sus dedos, con la piel áspera por el trabajo, recorrieron con delicadeza una inscripción grabada que no parecía haber sido escrita por mano humana, sino por el tiempo.
Dentro de esta caja hay objetos que no se explican con fechas. Empezó. Hay cartas que solo se abren cuando el lector está dispuesto a no creerse nada de lo que ya sabía. Y hay una fotografía, quizás la más peligrosa, que no se mira, se escucha. Si hubiese que elegir una imagen para entender por qué hemos llegado hasta aquí, sería la de ese bolo, con el dibujo de un mundo que ya no existía y que, sin embargo, anunciaba el que vendría. Dulce se acercó, curiosa y valiente, como si el peligro fuera un juego que se puede ganar con la complicidad de una amistad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo un dibujo en una tarta? Que el pasado no está quieto, respondió Nerea con intensidad creciente. Que las señales no son meramente artísticas y que alguien quiso que estas instrucciones fueran para nosotros, ahora, cuando la historia ya ha cambiado de camino. La conversación se volvió más sonora, más intensa, como si cada palabra añadiera una pieza más al rompecabezas que estaban armando con las sombras de la casa. Se habló de la foto de 1995, de la gente que sonreía en una fiesta que llevaba años sin haber existido para la memoria de la ciudad, pero que, en esa casa, parecía respirar con cada respiración que daban ellos. La palabra futuro dejó de ser un susurro para convertirse en una promesa de confrontación. Y el plan, que había nacido como una idea temprana, comenzó a tener forma de mapa. La biblioteca nos protege, pero nos traiciona si no somos capaces de nombrar lo que guarda, añadió Artemio, con la voz baja, como si cada palabra fuera una llave que podría abrir una cerradura invisible. La trampa no es física, es temporal. El libro más viejo que hay aquí dentro podría contener una nota al margen que diga «seguir». Y si seguimos, queremos que sea para liberar a los que no pueden hablar. Entonces sigamos, dijo Lucía, abriendo los ojos con una determinación que parecían haber crecido en su pecho. No para castigarnos por lo que fue, sino para entender por qué pasó. Si la foto de 1995 tenía ese mensaje en el bolo, es porque la memoria del mundo, aunque sea precariamente, intentó avisarnos de algo que no supimos leer en su momento. En ese instante, un murmullo bajo y antiguo emergió de las estanterías, como si las paredes hubieran decidido susurrar una nota final a la espera de que alguien la oyera. Un fragmento de voz que parecía proceder de un álbum olvidado. El camino no es una línea recta, es un círculo que regresa. Nerea habló con voz firme, pero suave, para no espantar la presencia que parecía habitar en el polvo de cada objeto. El círculo nos muestra el mismo nombre en distintas lenguas: memoria, recuerdo, historia, destino. Si seguimos, no estamos persiguiendo un fantasma. Estamos buscando a las personas que fueron necesarias para que ese día de 1995 tuviera el eco que tiene ahora. La duda, sin embargo, se instaló en la habitación como otra sombra. ¿Qué pasa si esa persona no quiere que se descubra?, preguntó Dulce, aferrándose al borde de la mesa como quien se aferra a una barca en medio de la tormenta. Artemio se inclinó para mirar a la niña a la altura de sus ojos, y por primera vez aquella noche, Dulce no pareció una memoria inofensiva, sino una presencia que requería defensa. Si alguien no quiere que descubramos la verdad, la historia le enseñó a esconderse en los pliegues de la casa, dijo. Pero también dice que las sombras no pueden quedarse para siempre. Alguien, en algún momento, encenderá la luz y dirá: «Ya es suficiente». El ambiente cambió. Aquella caja de madera, que parecía haber contenido siglos de secretos, dejó de ser un objeto para convertirse en una especie de cofre de coordenadas. Cada objeto que lo rodeaba, cada cuaderno, cada objeto de adorno, parecía vibrar con un rumor, como si el material mismo estuviera aprendiendo a susurrar. La decisión se posó sobre ellos como una balanza,
Pesaba lo que podrían liberar contra lo que podrían desatar. El silencio, que era una especie de pausa sagrada, fue roto por una sola palabra de Nerea. Abrimos la caja, leemos la nota al margen, permitimos que el archivo hable, y si tiene que doler, que duela con la verdad. La mesa recibió con solemnidad el peso de la decisión. Y cuando Nerea dio un giro a la cerradura de la caja, el aire cambió. Un resplandor leve, apenas perceptible, surgió de su interior, como si el objeto mismo decidiera brillar para que nadie pudiera decir que el camino era oscuro, sin sentido alguno. La primera escena de esa ruta había terminado con un silencio que parecía decir: la historia ya no era solo pasado, era presencia que les obligaba a escuchar. Pero el camino no se detenía. Estaba a punto de abrir un libro muy antiguo que estaba en el borde de la memoria. La entrada de la biblioteca, ese umbral donde la luz se volvía densa y el tiempo parecía respirar con dificultad. Segunda escena de la ruta. La biblioteca como trampa y refugio. Tomaba forma en la mesa de la casa, y con cada segundo que pasaba, los dobles de sus sombras se alargaban y se iban acercando al borde de la luz. El peso de la decisión ya no era solo de Nerea y Artemio. Lo que salió de la caja no fue una confesión en voz alta, sino un susurro grabado en metal y papel. Una nota que parecía haber sido escrita, borrada, escrita de nuevo, y que contenía una sola frase, repetida como un mantra doloroso. Lo que ocurrió en 1995 no fue un accidente, fue un ensayo. La frase cayó como una piedra en el agua, creando círculos que se expandían en la habitación, y cada círculo parecía acercarlos más a una verdad que, en el fondo, era un pacto. El 3 Seriae 5 no era solo código, era una promesa de que el pasado, una vez despertado, no volvería a dormir. Nerea, leyendo la nota en voz alta, sintió que la sala temblaba ligeramente, como si la casa misma hubiera decidido que era tiempo de aceptar el convenio que el pasado ofrecía. Un ensayo para entender a qué nos enfrentamos cuando la memoria quiere corregirse a sí misma. Sí, en 1995, alguien dejó esa figura en el bolo con el 2020. Fue porque sabía que lo que estaba por venir no era una fecha de calendario, sino un estado del mundo. No era un pronóstico, era una advertencia de que el virus que cambiaría la vida asomaría su cabeza 30 años después, y que la máscara y la distancia no serían solo medidas de salud, sino señalamientos de una verdad que todavía no queríamos ver. Artemio se acercó a la ventana para mirar la oscuridad fuera, y al hacerlo, oyó otro murmullo, más claro, que parecía venir desde la biblioteca misma, desde la estantería más antigua, donde se guardaban los libros que nadie recuerda haber leído, pero todos sienten haber sentido en algún momento de su vida. Si seguimos, no solo liberamos una memoria, abrimos una posibilidad de que la historia se reescriba, pero con responsabilidad. No debemos usar lo que aprendemos para lastimar, sino para evitar que la misma desgracia vuelva a repetirse en una forma distinta. Dulce dio un paso adelante, y su voz, que había sido apenas un hilo, se hizo nudo de valor. Entonces debemos actuar con cuidado. Si el mundo de 1995 fue un ensayo, este es el momento de decidir si vamos a convertirlo en una lección abierta para todos, o en un secreto que se guarda hasta que alguien más necesite pagar el precio de entender. El grupo se miró. Hubo un acuerdo tácito de que la memoria no sería una jaula, sino una brújula, y que la biblioteca, a la vez, era un refugio seguro y un campo de batalla. A partir de aquel acuerdo, cada uno empezó a entender que la segunda escena de la ruta no era solo un pasaje para llegar a la costa, sino la prueba de que la memoria, si se usa sin bondad, puede convertirse
en un arma. Pero si se la atiende con responsabilidad, puede salvar a quienes aún no nacen, para saber que hubo un día en que una tarta dejó escrito un secreto que pedía ser leído, entendido y, sobre todo, vivido con honestidad. La tercera escena se acercaba al borde, como una barca que se apresta a cruzar una bahía, y el faro de la torre, aún allá afuera, parecía parpadear en señal de que el camino, aunque incierto, se podía recorrer con la dignidad de quienes no ocultan la verdad cuando el secreto ya no puede permanecer escondido. La biblioteca no sería una trampa para siempre. Sería, si se consiguiera, un refugio para la libertad de la memoria. Un lugar donde lo que alguna vez fue un rumor se volviera una conversación que cambia la vida entera de quienes escuchan. Y, sobre todo, un testimonio de que la historia puede ser una aliada si aprendemos a escucharla sin miedo.